Parte 3. La transformación. Cómo todo se contrae. Capítulo 15. La maestría en la sala de los espejos. Con sus observaciones, los mayas han ido descifrando la manera en la que la conciencia se transforma a sí misma al entrar en contacto con la dualidad de las dimensiones tercera y cuarta. Contrario a lo que se puede pensar, las dimensiones más elevadas son mucho más simples y sencillas, ya que la conciencia existe en el entendimiento de la unidad y la divinidad, a diferencia de las dimensiones tercera y cuarta, planos en los que la conciencia existe en dualidad y separación. En la quinta dimensión, la conciencia existe en conciencia de unidad, y ese es en realidad el estado de conciencia más natural, lo más común en este lado del universo en el que existimos. Si la conciencia se desplaza más allá de la cuarta dimensión, ingresará en un plano en el que se existe en un estado permanente de amor incondicional. Cuanto más se desplaza la conciencia hacia las dimensiones más elevadas, más expandido y extendido es ese estado de amor incondicional. Las conciencias que existen en esas dimensiones más elevadas experimentan permanentemente un sentimiento de paz, de contención, de amor y respeto hacia todo lo que las rodea. No hay competencia, no hay juicios. Todo tiene derecho a existir y ser, sin que importe cuán diferente y diverso sea. Cuanto más te elevas en las octavas dimensionales, más amor eres capaz de sentir, pues al final te encontrarás con la fuente y ahí descubrirás que eres tú. Las conciencias somos células de esa gran conciencia. Por eso todos somos uno. Imagina que aquella conciencia a la que llamamos fuente es un cuerpo como el tuyo. Tal vez yo, la ballena madre, soy un glóbulo blanco que viene a recordarte tu poder. A ti, una célula que ha sido infectada por un virus. Cada conciencia cumple su función dentro del inmenso cuerpo de la fuente, y cada una es un individuo por sí mismo, dentro de esa totalidad. La fuente, como conciencia, existe sosteniendo un universo dual en el que hay dos lados, uno de luz y uno de oscuridad. Toma un poco del amor que puedas sentir por los seres a quienes amas en este plano, y eso te llevará de la mano a tu corazón, donde podrás recordar que todo es uno. El amor es la llave más importante que el ser humano tiene, el amor genuino, el que es incondicional. Esa quizás sea la parte complicada del asunto. Si el amor incondicional es la llave para trascender la dualidad y reconectarse con la totalidad, el entendimiento de la dualidad y su naturaleza es esencial para llegar a vivir la experiencia del amor incondicional. Esa es la lección que la humanidad no termina de aprender, porque el amor incondicional no se adquiere. Es fácil amar a quienes te aman, pero amar a quienes no te aman o a quienes te lastiman y dañan no es tan sencillo. El dolor es un golpe muy duro para la conciencia en la dualidad. Este es el plano en el cual la conciencia puede experimentar la luz y la oscuridad por separado. El único plano dimensional en donde eso es posible. Por lo tanto, será inevitable experimentarlo todo con sus dos polos opuestos. El desafío para la conciencia dentro de la experiencia de las dimensiones tercera y cuarta es encontrar ese espacio interior en donde la dualidad se integre como uno a través del amor. Sin embargo, aquello que en esas otras dimensiones es una constante, en las dimensiones tercera y cuarta no lo es, pues en ellas lo constante es la dualidad. La conciencia no logra sostenerse en una constante vibración de amor, sino que se mueve en una polaridad a otra como un péndulo. De hecho, las dimensiones tercera y cuarta son los planos en los que se experimenta con mayor claridad la ley del ritmo y del flujo. Todo va y viene.
Las dimensiones más elevadas son más constantes. Hay permanencia en la conciencia. Se habita en amor incondicional y unidad. Ya está, eso no cambia. En las dimensiones tercera y cuarta se experimenta la dualidad. Por lo tanto, la conciencia por sí misma se ve dividida en dos. Es inevitable que eso suceda. La dualidad es la dualidad. Que no funcione es como pedirle a la gravedad que no atraiga o al estómago que no tenga hambre. Toda conciencia que existe en el plano de las dimensiones tercera y cuarta existe en dualidad. Es algo que no se puede evitar. Eso es lo que los caminantes no comprendieron desde el principio, cuando por primera vez accedieron a las dimensiones tercera y cuarta. Ya la primera vez que los caminantes accedieron en su cuerpo de luz a la vibración de la tercera dimensión, no comprendieron que, inevitablemente, en las dimensiones tercera y cuarta, la conciencia se divide. No se dieron cuenta de cómo y cuándo se dividieron, pero aquello que los dividió fueron sus emociones. La división de la conciencia sucede por sí sola al acceder a la vibración de las dimensiones tercera y cuarta. Los caminantes no fueron conscientes de cómo sucedió en ellos la manifestación de su dualidad. Creyeron que podían burlar las leyes impunemente. Y lo mismo está sucediendo en la conciencia de los atlantes. No se están percatando de cómo la dualidad ya se está manifestando en sus conciencias. Se han empeñado tanto en la idea de que podrán sostenerse en la luz sin que la dualidad les afecte, que todo rastro de su oscuridad que perciben lo ocultan, lo disfrazan de luz y lo tratan de alinear con el propósito del proyecto Atlántida. La dualidad es inevitable, y el comprenderlo es la maestría de la dualidad. Pues en la dualidad solo puedes hacer dos cosas: ocultar tu oscuridad o reconocerla e integrarla. De cualquier manera, no dejará de existir, porque este es el plano de la dualidad, y eso es lo que la conciencia viene a experimentar. A medida que los mayas han continuado sus estudios sobre el comportamiento de la conciencia en la experiencia de la dualidad de las dimensiones tercera y cuarta, han decidido otorgarle a este plano un nombre: Sala de los Espejos, pues han descubierto que, como en la dualidad la conciencia se divide en dos, esa división produce que ambos aspectos sean un reflejo el uno del otro. La luz refleja a la oscuridad y viceversa. La conciencia no lo sabe, pero todo lo que mira es un reflejo de sí misma. Como no lo sabe, rechaza el reflejo. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y no te ha gustado lo que ves? En la dualidad la conciencia se rechaza a sí misma. Por ello rechaza todo lo que ve. Es una sala de los espejos porque todo cuanto te rodea existe para ser tu reflejo. La sala de los espejos refleja tu propia dualidad. La experiencia de la conciencia dentro de las dimensiones tercera y cuarta es la dualidad. Por eso es necesaria la división para poder experimentar tanto la luz como la oscuridad, así como lo femenino y lo masculino. Esa división sucede en el interior de la conciencia misma, pero también sucede en la realidad. El entramado holográfico de las dimensiones tercera y cuarta posee la resonancia adecuada para sostener esa dualidad. Es neutro. Este universo en el que existes, este espacio cuántico en el que está tu casa y todo lo que conoces, es también un entramado holográfico neutro. No eres capaz de ver con los ojos ese espacio donde existe ese entramado holográfico que compone a tu realidad, como no eres capaz de ver con los ojos los microbios que se alojan en tu mano. Son espacios invisibles que existen en otras octavas de la realidad. Sin embargo, pudieras ver ese espacio holográfico que le da forma a tu realidad, contemplarías un entramado cuadricular que se extiende hacia el infinito en todas las direcciones, en el que se agrupan miles de millones de partículas de luz que danzan unas con otras, dándole vida y forma a tu cuerpo y a tu realidad.
es la energía viva del universo, una fuente de energía inagotable. Esas partículas invisibles de energía son la energía Kundalini. Es la fuerza de vida que existe en todo lo que nos rodea. En aquellas dimensiones que se encuentran más allá de las dimensiones tercera y cuarta, las conciencias son capaces de ordenar y agrupar esas partículas de luz a voluntad. Eso les permite crear instantáneamente cualquier cosa que su conciencia anhela, incluso más allá de las dimensiones tercera y cuarta. La conciencia es capaz de desplazarse a través del tiempo y el espacio por medio de la interacción con esas partículas de luz. Dentro del entramado de las bibliotecas vivientes, puede suceder que una conciencia que se encuentra en Sirio se traslade a un instante a las Pléyades. Aquello que viaja a través del tiempo y el espacio es solo la conciencia. El cuerpo se disuelve a sí mismo a través de las partículas de luz y se recrea en las Pléyades. Es un viaje a través del tiempo y el espacio, posible debido a la conciencia en la que se vibra en esas otras dimensiones. ¿Alguna vez has pensado en alguien y al poco tiempo te ha llamado esa persona? Es algo similar. La conciencia puede viajar a través del tiempo y el espacio a la velocidad de la luz. La materia se disuelve con la conciencia y se vuelve a recrear mediante la interacción con las partículas de luz, con la energía Kundalini. Claro está que para lograr que la conciencia domine la materia de esa manera, es necesario mantener una vibración muy profunda de amor incondicional hacia la materia en sí, cosa muy complicada en el plano de la dualidad. El ser humano suele vivir en una profunda desconexión de su materia física, que puede llegar incluso al rechazo. Tan es así que en ocasiones hasta levantarse de la cama es difícil. Llevas contigo tu materia como si fuera una pesada carga, pues ese es el efecto de la dualidad y la gravedad. Esas partículas de luz que conforman lo que la energía Kundalini es, le dan forma a todo cuanto existe dentro y alrededor de ti. Tú como conciencia posees tu propio espacio cuántico en el que tienes a tu disposición miles de millones de partículas de luz para darle forma a tu realidad. Las partículas de luz que tú ordenas son réplicas de tu propia conciencia. Son partículas de luz neutra que existen en el universo, las cuales tú como conciencia creadora programas mediante las frecuencias que emites a través de tu pensamiento y sentimiento. Todo aquello que consideras posible, todo aquello en lo que crees, toma forma dentro de ti, en tu conciencia, como un patrón holográfico. Un código, se podría decir, porque el pensamiento y el sentimiento moldean creencias, estructuras, formas, bajo las cuales se organiza tanto la conciencia como la realidad. Por lo tanto, son códigos, formas de energía bajo las cuales se agrupan las partículas de luz neutra del universo. Aquello que piensas y sientes con mayor intensidad, tu universo holográfico lo reproduce para ti, más allá de las dimensiones tercera y cuarta, y en aquellas dimensiones en las que la conciencia existe en conciencia de unidad, todo sucede y se crea en el instante. En la dualidad, todo sucede y se crea mediante la conciencia en espejo, con lo cual la realidad experimenta un extraño efecto de retraso que ocasiona que la creación de la conciencia se demore años, o incluso que se viva en otra línea de tiempo. Es lo mismo que sucede cuando las personas viven con fobias. Están experimentando el miedo que han vivido en otra línea de tiempo. En la dualidad, la realidad puede ser creada desde la conciencia sostenida en la luz y desde la conciencia sostenida en oscuridad. Cada ser tiene la dualidad en su interior. Dentro de ti existe una parte que es luz y otra que es oscuridad. Ambas forman parte de tu totalidad. Son tu conciencia. Tu luz está representada y sostenida por tu espíritu. Tu oscuridad está representada y sostenida por tu ego.
Ambos forman parte uno mismo y el desafío es llegar al equilibrio interno, a neutralizar la balanza, pues en la dualidad demasiado de ambos dirige hacia el desequilibrio que acarrea caos, destrucción. Si no lo comprendes, piensa en lo que sucedió en la época de la Inquisición. ¿Cuántas personas inocentes habrán muerto en el nombre de Dios? Intentando preservar la luz, se creó un desequilibrio, hubo caos. Lo mismo le sucedió a Adán cuando intentó someter a Eva y a Lilith. Lo mismo sucede cuando, por cuidar a los hijos, los censuran con tabús. La maestría de la dualidad es llegar al equilibrio interior, lograr sostener la balanza en el centro, en un lugar en donde no existe rechazo, ninguna clase de rechazo. Podría parecer sencillo, pero no lo es, porque cuando las emociones surgen y la conciencia se identifica con ellas, la balanza se dirigirá hacia aquel impulso interno que es más fuerte: alegría, luz; dolor, oscuridad. Es decir, la experiencia de las emociones puede despertar tanto la luz en el interior como la oscuridad, y la conciencia se mueve de una a otra como un péndulo. De la luz se puede pasar a la oscuridad y viceversa. Por ello, llegar al balance en el centro representa la gran maestría. En la sala de los espejos, la maestría llega cuando la conciencia descubre que ella es el origen del reflejo. Así te resultará inevitable, por un lado, rechazar profundamente todo aquello que representa para ti algún dolor y, por otro, desear desesperadamente todo aquello que suponga alegría. Tú como conciencia buscarás nutrirte de tus tres principios: amor, reconocimiento y sustento. A su alrededor se moverá el péndulo de tu balanza interior. Esto quiere decir que tu relación emocional con aquello que represente la fuente del amor, reconocimiento y sustento definirá si te alineas con tu luz o con tu oscuridad. ¿Has ido alguna vez a una casa de los espejos? La gracia de esos sitios es ver tu reflejo en muchas perspectivas. Cada espejo te refleja de una manera distinta. En uno se ve tu cuerpo más largo, en otros más ancho, en otros tu cara se ve deformada. Los espejos reflejan otras caras de ti, otras perspectivas. Si te identificas con el reflejo, olvidas que tú eres el origen. Tal vez al ver tu cuerpo deformado y alargado te asustes y lo rechaces. Tal vez al verlo delgado te rías y en ese momento, mientras estés mirando el reflejo, te identificas con él. Olvidas que tú eres el origen del reflejo y que tú no estás deformado o alargado. Tú eres tú. El reflejo solo está ahí para reflejarte otro aspecto tuyo. Algo así sucede en la dualidad. Mirarás a tu alrededor y tal vez olvides quién eres, porque te estás identificando con el reflejo. Por lo tanto, cuando alguien te insulte, piénsalo bien. No es que te duela el insulto en sí, lo que te duele es el reflejo que la otra persona te está mostrando de ti. El insulto de la otra persona es solo un reflejo tuyo, de algo que existe en tu interior. Esa persona no te está diciendo nada que tú no te hayas dicho a ti mismo primero. Lo mismo sucede cuando compadeces a alguien. Si te duele ver a un huérfano en la calle, te estás viendo a ti mismo en él. Esa parte de ti que siente la ausencia de esa energía de madre y padre que se siente tan sola como el huérfano que ves tirado ahí. Eres tú, es tu reflejo. Por lo tanto, al sentir pena o dolor por ese ser, solo estás otorgándole más fuerza a esas partículas de energía que se están agrupando para darle forma a su realidad. Te estás identificando con su dolor y, por lo tanto, lo estás fortaleciendo. Compartes su carga, mas no la alivias. Si te identificas como el origen del reflejo, comprenderás que tú eres la conciencia que atrajo a ese huérfano hacia tu realidad. Ese huérfano existe en tu interior en algún lugar, una parte de ti que siente afinidad por su dolor.
Si eres capaz de identificar dónde existe ese huérfano en tu interior, serás capaz de sanarlo y, al hacerlo, la energía que se genere de tu entendimiento fluirá a través de las partículas de luz hacia el huérfano, aliviando en lo invisible esa parte de su dolor que compartió contigo. Puedes darle una moneda si así lo deseas, pero con lo que hiciste en lo invisible le diste algo así como 1.000.000. En la sala de los espejos todo es un reflejo. La maestría radica en recordarlo y comenzar a amar todo lo que tus ojos pueden mirar. Ese entendimiento de la manera en la que la conciencia se ve reflejada en su realidad, los mayas lo han resumido en una frase: Inlak ej alaken. Yo soy otro tú eres otro yo. La conciencia es creadora y todo cuanto sucede es un efecto directo de su proyección. Todo es un reflejo y la conciencia en la dualidad crea a través de la luz y de la oscuridad. Llegar al equilibrio de la balanza es la gran maestría de la dualidad. Para llegar a ello, la conciencia debe aprender a comprender sus emociones y la manera en la que éstas son las que se encargan de dirigir la fuerza con la que se impulsa el péndulo de la conciencia. Las emociones son las que rigen la conciencia y éstas se alojan en el elemento agua, que, por cierto, ocupa el 70% del cuerpo. El ser humano es principalmente emocional. Primero siente, luego piensa. Lo que siente es lo que impulsa la conciencia. Es la fuerza que el péndulo utiliza para moverse. Cuando sientes alegría, tu conciencia se mueve hacia la luz. Cuando sientes dolor, tu conciencia se mueve hacia la oscuridad. Lo profundamente que se adentre en una o en otra depende enteramente del impulso de la fuerza que lleve la emoción. La dualidad es inevitable para la conciencia en este plano. Te puedes ocultar y huir de tu oscuridad. Puedes seguir creyendo que están en lucha y que tú eres un guerrero, pero si quieres avanzar en este juego, las vas a tener que integrar. Si no te gusta la idea, puedes dejar de leer ahora. Encontrarás seguro otra vía para alcanzar el bienestar. Todo es válido, pero si ya llegaste hasta aquí es porque estás resonando y, por lo tanto, sabes que el camino es la integración. Así que continúa leyendo. Solo quería hacer un poco de drama. Estos planos dimensionales, a los que llamamos dimensiones tercera y cuarta, son los planos en los que se experimenta la dualidad. Reflexiona un poco acerca de ello. Haz una pausa y repite mentalmente la frase que está remarcada. Ahora piensa, ¿qué es para ti la dualidad? ¿Es acaso la luz y la oscuridad? ¿El bien y el mal? Ahora piensa de nuevo en la frase que está remarcada. ¿Cómo se experimenta esa dualidad? ¿Físicamente? ¿Mentalmente? ¿De ambas formas? Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo experimentas tú esa dualidad? ¿La sabes reconocer? Porque tu conciencia se mueve de un lado al otro todo el día, incluso cuando duermes, en sueños. Experimentas emociones que mueven a tu conciencia de la luz a la oscuridad. Sueñas lindo, vas a la luz. Tienes pesadillas, vas a la oscuridad. Y no creas que eso te hace ser bueno o malo. Eres una conciencia creadora experimentando la dualidad. Ese ir y venir entre tu luz y tu oscuridad es parte de lo que te corresponde ser y hacer en este plano. ¿Sabes reconocer ese ir y venir? No lo puedes evitar, así que es mejor que comiences a reconocer el movimiento de tu péndulo interno. Es sencillo, tu oscuridad se manifiesta cuando sientes dolor, cuando tus acciones se guían por el dolor que sientes. Estás creando desde tu oscuridad. Cuando sientes gratitud y estás feliz, estás creando desde tu luz. Incluso en las cosas más sencillas, la conciencia se mueve como un péndulo. Por ello es necesario saber identificarlo, pues una vez que lo sabes detectar, lo puedes dirigir.
Para ello es necesario comprender las emociones y la manera en la que éstas se expresan a través de los 4 reinos. Pues si bien las partículas de luz que crean la realidad son aquello a lo que llamamos energía Kundalini, los 4 elementos son la manera en la que las emociones se expresan a través del cuerpo. Por lo tanto, las fuerzas de tus emociones son el medio con el que estás creando tu realidad. ¿Tienes mucha ira? Entonces tienes mucho fuego. Seguramente sueles atraer a tu realidad a personas furiosas. Tu fuego interno atrae personas con fuego interno. Ley de resonancia y ley de atracción. Lo otro que te corresponde hacer es encontrar el enigma que has de resolver, el misterio oculto de las dimensiones tercera y cuarta, la razón por la que todas las almas que se encarnan en esta tierra deciden volver una y otra vez, la maestría de la dualidad, maestría que consiste en integrar ambas polaridades internas, en llegar al equilibrio. Sin embargo, la estructura de la conciencia colectiva de la humanidad se basa en mantener la separación entre el bien y el mal, luz y oscuridad, y así el mundo se divide entre personas buenas y malas, entre mejores y peores, exitosos y fracasados, ganadores y perdedores. Y constantemente la conciencia tiene que elegir entre una cosa y otra, pero no es una elección equitativa, ya que en todas las opciones una equivale a recompensa y la otra a castigo, cielo e infierno. Ese es el efecto natural que la dualidad tiene en la conciencia. No es algo que solo le suceda al ser humano. En el reino animal también se vive esa dualidad. Las presas corren despavoridas ante sus depredadores, experimentan miedo, ira y dolor tanto como alegría y amor. La dualidad genera el efecto de separación en la conciencia, en la que se percibe a sí misma separada y desconectada del todo. Esa es la experiencia de la dualidad. La sala de los espejos, por lo tanto, es un plano muy complejo para la conciencia, pues es posible que se adentre muy profundamente en la dualidad y se olvide completamente de lo que realmente es. Por ello, la conciencia misma se asegura de que al adentrarse en esos planos sea capaz de volver, porque la sala de los espejos puede dejar atrapada a la conciencia, repitiendo el mismo reflejo una y otra vez. ¿Te ha sucedido que, hagas lo que hagas, siempre terminas viviendo lo mismo? Tal vez tienes conflictos en el trabajo y crees que cambiando de trabajo se resolverán. Y al hacerlo vuelve a suceder lo mismo, con diferentes personas pero situaciones diferentes. Esa clase de repeticiones es aquello que encanta a la conciencia, queda atrapada, hechizada por sus propios dolores y miedos. La conciencia, al percibirse separada y no reconocer que es el origen del reflejo, se concibe como víctima de esas situaciones. Pero en realidad es ella quien las está proyectando, porque permanece atrapada en su propia ilusión, en su maya. Una memoria o una creencia pueden estar generando una situación que se repite en tu vida. Las personas que te rodean solo son actores y actrices que están ahí para representar el papel que tú le has otorgado. Están ahí para recordarte quién eres o quién fuiste. Tal vez esas personas con las que ahora tienes conflictos en el trabajo están ahí para representar el personaje de aquellos compañeros de colegio, hermanas o hermanos con quien no pudiste convivir en armonía en aquella etapa de tu vida. Pues una situación repetitiva es solo el eco, la repetición, de algo que en algún otro punto del espacio-tiempo te impactó de tal manera que tu conciencia quedó atrapada en esa ilusión. Hay incluso ocasiones en las que el eco surge en resonancia con otras líneas de tiempo. Una persona que vive con claustrofobia es una conciencia que quizá se quedó atrapada en el miedo y el dolor de una muerte por encierro. En esta línea de tiempo la persona no ha vivido esa situación,
pero el eco se está repitiendo y la persona experimenta una sensación de peligro y muerte cada vez que sube a un ascensor o se encuentra en un espacio pequeño. De esa manera, la conciencia queda atrapada en las ilusiones de la sala de los espejos y vive realidades ilusorias. Esas realidades ilusorias existen en el plano de la cuarta dimensión. Es a lo que los mayas llaman maya, ilusión. Una situación repetitiva en tu vida, un trauma, un resentimiento, una culpa, son mayas, pues harán que experimentes una emoción que ya no corresponde al presente ni a la realidad en la que te encuentras hoy. Grandes talentos se han perdido como consecuencia de una conciencia que no fue capaz de liberarse de sus propios mayas, y es que aquello que atrapa a la conciencia en los mayas es el dolor. La dualidad es el plano más complejo de todos los distintos planos dimensionales. Claro está, los seres humanos se han acostumbrado a creer que todo lo que se encuentra más allá de la tercera dimensión es sagrado, luminoso, sublime. Se han acostumbrado a sentirse desconectados y solos. Por ello resulta complicado creer que este plano puede representar algo más que dolor y confusión. Sin embargo, este es el plano en el que la conciencia es capaz de desarrollar una maestría que no se puede desarrollar en ningún otro. La maestría de la dualidad, la integración de la luz y la oscuridad mediante el amor incondicional. Este es el único de todos los planos dimensionales en el que la conciencia puede experimentar la dualidad. La dualidad permite que en las dimensiones tercera y cuarta tengas acceso a la conciencia y la fuerza creadora que se experimenta del otro lado del universo. No tienes que cruzar al otro lado para conocer la oscuridad, la vives en tu propio ser, es parte de tu conciencia. Es esa parte de ti con la que juzgas y criticas a los demás y a ti mismo. Esa parte de ti con la que desprecias lo desconocido. Es esa parte de ti con la que destruyes. Porque cuando no eres capaz de amar, tu energía se transforma y es destructiva. La gran maestría consiste en lograr el equilibrio, nivelar la balanza, ni más ni menos, lo justo. El equilibrio. Lo que se logra recuperando el propio ser. La conciencia no debería necesitar nada en sí misma porque ya todo lo es, todo lo tiene. La idea de necesidad proviene de la sensación de desconexión y vacío. El saber que el poder para alcanzar la felicidad se encuentra únicamente en ti y en nadie ni nada más te ayudará a llegar al equilibrio. Es importante tomar conciencia de que el ser humano vive para alcanzar los tres objetivos: amor, reconocimiento y sustento. Esas son las tres necesidades básicas para el alma humana y son las llaves a través de las cuales la dualidad se manifiesta y sostiene. Ahora detente un momento y analiza lo que ha sido tu vida. ¿Has tenido momentos de depresión? ¿Cuál es la causa de esa depresión? ¿Acaso será la ausencia de amor, reconocimiento y sustento? Esas tres necesidades del ser humano mueven el mundo. Todo gira alrededor de ello. Por lo tanto, las emociones se verán involucradas en toda situación que tenga que ver con cualquiera de esos aspectos. No podrás evitar que tu conciencia se mueva a través del péndulo como consecuencia de tu interacción con esos tres aspectos. ¿Qué sucedió la primera vez que te enamoraste? ¿Qué sucedió la primera vez que te rompieron el corazón? ¿Qué sucede cuando alguien te malinterpreta? ¿O cuando a alguien que no se esfuerza le va mejor que a ti, que te has esforzado más? ¿Has llegado a considerar que no es justo que le vaya bien a alguien más? ¿Llegaste a desear que le fuera mal? La danza interior entre la luz y la oscuridad se desarrolla permanentemente, como el día y la noche. Esa es la constancia de la dualidad. En la quinta dimensión, la constancia es el amor incondicional y la unidad. En las dimensiones tercera y cuarta, la constancia es la dualidad. La conciencia se mueve como un péndulo, va de la luz a la oscuridad. Siempre está en constante movimiento. En ocasiones el movimiento es más lento
y pasa más tiempo en la luz antes de volver a la oscuridad. Y en ocasiones el movimiento es veloz, va y viene a lo largo del día. Estás feliz, 2 segundos después estás triste. En un momento sientes que todo lo puedes y no hay imposibles. 2 segundos después sientes que la vida no vale nada. Es la dualidad. La maestría consiste en llegar al balance, al equilibrio, y por ello es importante observar las emociones y saber reconocerlas, pues las emociones y aquello con las que las has asociado constituyen la fuerza que mueve tu péndulo interno entre la luz y la oscuridad. Las leyes de los humanos no son iguales a las leyes del universo. Los humanos hacen justicia a través de quitar un ojo por un ojo o un diente por un diente. Pero ante las leyes que rigen el universo, que se basan en el equilibrio, un juez que juzga al asesino con sentencia de muerte no es diferente al asesino, pues no es posible juzgar por una acción con otra acción. El universo deberá hacerse cargo de lo que realmente es justo. Esa es la función de la ley de retribución. Se encarga de pagarte lo que es justo y de crear el equilibrio en retroceso. No es el ser humano el que debe juzgar a los demás. En la dualidad, primero te debes juzgar a ti mismo, porque en los demás solo estás viendo tu reflejo. El juez creerá que al crear por sí mismo la justicia con el asesino está obrando en nombre de la luz. Sin embargo, sus actos solo son un justificante encubierto para exteriorizar una oscuridad no reconocida. Si el juez juzga al asesino con sentencia de muerte, ambos habrán quitado una vida. ¿Qué los hace diferentes? Que el asesino como asesino mató en nombre de la oscuridad y el juez como juez mató en nombre de la luz. Si quitamos las etiquetas luz y oscuridad, ambos son asesinos. Este ejemplo tiene solo fines educativos, que no se interprete como una crítica a los sistemas humanos de justicia. Las leyes humanas son necesarias tal como son en este momento. Es por ello por lo que el conocimiento de las leyes de la luz es fundamental para encontrar la maestría en la sala de los espejos. El conocimiento de las leyes de la luz te inspirará ante la injusticia en las leyes de los hombres. La justicia divina es la que crea el equilibrio. Eso implica que esa justicia tal vez se ejerza en otro punto del universo, no en tu ahora. Si alguien te roba algo, piensa que tal vez tú lo robaste antes. Así reconocerás que en algún punto del universo se manifestará el equilibrio. Te liberarás de la carga que el querer ejercer la justicia colocará sobre ti. Para el ser humano es difícil encontrar el equilibrio porque sus emociones siempre se van a interponer entre la conciencia y los actos. Aquello que inspira al juez a juzgar al asesino es lo que le involucra emocionalmente con la víctima. Tal vez el conocimiento de su inocencia o el dolor por la muerte violenta de alguien. Todos esos aspectos que hacen que se despierten en el ser humano la indignación y el dolor le inspirarán a buscar la justicia. Es lógico, es comprensible, es parte de la esencia humana. Pero su justicia se basa en el ajuste de ojo por ojo, diente por diente. No se toman en cuenta otros factores tales como el hecho de que cada ser es creador de su propia realidad, que nada es externo, que todo lo que sucede en tu vida lo creaste en algún punto de tu existencia. El universo únicamente te está atrayendo lo que corresponde, ejerciendo el intercambio justamente contigo y con todos los involucrados. Por lo tanto, en el asesinato, tanto el asesino como la víctima son copartícipes de una realidad creada en la conciencia de cada uno de ellos. El asesino cumple el papel que le corresponde y lo ejerce a la perfección, sin recordar que así lo acordaron en otro punto del universo, donde ambos existen como uno en el corazón de la fuente. El juez solo ve el dolor de la pérdida de la víctima en esta dimensión. Se olvida de todos los otros factores y entonces se deja llevar por sus emociones y crea la justicia que le parece correcta, sin darse cuenta de que para el asesino el juez no es diferente de lo que él fue para la víctima. ¡Qué ironía!
Una vida quita otra vida. Ahora el asesino se verá a sí mismo como víctima del juez, y así el ciclo continúa. Dolor que se deja llevar por el dolor produce más dolor. Un ciclo infinito que solo se transforma cuando el dolor se transforma en algo más. Esa es la llave de la maestría de la dualidad. Trascender el dolor a través del amor. Lograr sentir amor incluso aún cuando te encuentras inmerso en el más profundo dolor. Eso es lo que para la Madre Gaia y la experiencia de la alquimia dimensional es la llave. Tal vez esa sea la razón por la cual en ocasiones hay terremotos y cataclismos en el planeta. Es justo en esos momentos cuando se despierta el amor incondicional entre las personas. Cuando en medio del dolor surge el amor, la vibración del planeta cambia. Solo en las catástrofes, cuando el ser humano cree que ya todo está perdido, recuerda lo que realmente es y se despierta el amor incondicional. En la dualidad las emociones son la llave. Mejor dicho, son la fuerza que impulsa el movimiento del péndulo interior. El 70% del planeta es agua, de la misma manera que el 70% de tu cuerpo físico. Y es ahí, en el más versátil de todos los elementos, donde la Madre Gaia sostiene su cuerpo emocional y almacena sus memorias emocionales. Lo que ella como conciencia experimenta y siente vibra a través del agua del planeta en todas sus formas. El cuerpo emocional de la Tierra son los océanos y mares, partículas de agua que se encuentran suspendidas en el aire, creando las nubes, las aguas de los lagos y los hielos de los glaciares. El cuerpo emocional de la Tierra vibra a través de las aguas, y a través de las aguas se procesa información como biblioteca viviente. Las emociones se convierten en memorias, creando el registro vivo de la existencia. No es lo mismo pensar que sentir. Las emociones le permiten a la conciencia sentir la creación, y eso, como creador, es ir más allá. Sentir tu creación es convertirte en tu creación, es vivir el pensamiento y experimentar la realidad a través del sentir. No es lo mismo pensar en ir de viaje que estar ahí y vivirlo. Las emociones le permiten a la conciencia vivir su creación, y esa vivencia es lo que se imprime como registro en las aguas del planeta. Por lo tanto, al agua no la puedes engañar. Representará lo que siente, no lo que piensa. Una cosa es decir, me siento muy bien, cuando alguien te lo pregunta. Otra cosa es lo que realmente te está sucediendo por dentro. Lo real y lo que tus aguas van a representar es lo que sientes. Para la Gran Madre Gaia, las memorias emocionales de todos los seres vivos originan los registros de las aguas. Por ello, los seres humanos son capaces de conectarse con la energía y la conciencia de los animales y sentir su fuerza. El registro de memoria de lo que cada especie del planeta representa se encuentra también en el agua, así como lo que has sentido y han sentido todos tus antepasados. En tu interior se encuentra el acceso a todo ello. En tu ADN, en tu memoria celular, habita la fuerza de todas las especies del planeta, así como la memoria de todos tus ancestros. Todas las especies que habitan sobre el planeta Tierra tienen una conexión con el cuerpo emocional de Gaia, pues todas son células de ella. Sin embargo, se podría decir que la conciencia de la humanidad le da forma al cuerpo emocional de Gaia, a través de lo que los seres humanos sienten, porque ellos son los guardianes de la experiencia de la dualidad dentro de la alquimia dimensional. La humanidad, por lo tanto, es la única que lleva el registro de lo que son la luz y la oscuridad. Las aguas contienen el origen y el eco de las historias. Todo cuanto la humanidad ha sentido le da forma al cuerpo emocional de la Madre Gaia. Ella siente lo que todos sienten, y sus aguas resuenan y guardan esa vibración. Toda la humanidad está conectada como uno, aun cuando no se dé cuenta. Lo que está sintiendo ahora mismo, muchas otras personas en otras partes del mundo lo están sintiendo también. Respiras, vibras y sientes a la par de Gaia. Esa oleada de emociones compartidas que la humanidad sostiene le da origen y forma al cuerpo emocional de Gaia.
Las historias que los seres humanos han vivido y creído se mantienen vivas a través de los registros de las aguas. Por ello, es inevitable que sientan lo que sus ancestros sintieron, que reaccionen como sus ancestros reaccionaron. Es el eco de la memoria emocional que vibra en tu propio cuerpo, pues no lo olvides, tú también eres agua en un 70%. La humanidad define su evolución bajo el impulso del pasado, de sus antepasados. En muchas ocasiones el presente se define por los ecos del pasado y el futuro se proyecta desde ahí. La humanidad es totalmente responsable de su realidad y cada uno decide qué realidad crea mediante la elección. La cuestión es que no siempre eligen conscientemente. Libran las guerras de sus antepasados sin cuestionarse por qué continúan en guerra. Sin el cuestionamiento es muy difícil evolucionar, pues cuando no cuestionas aquello que haces prevalece e impide renovar y actualizar. Conocer el pasado nos ayuda a comprender el presente y a crear un mejor futuro. En tu línea de tiempo, la historia de la humanidad sobre la Tierra es un misterio. Los seres humanos han tratado de rastrear sus orígenes ancestrales y han logrado elaborar teorías basadas en los descubrimientos arqueológicos, panteológicos y todo lo que la biología, la ciencia y la religión han logrado aportar, ha ido otorgando la pauta para comprender de dónde ha surgido todo. Muchas cosas continúan dormidas, como ocultas detrás de un velo que nadie quiere atravesar. La humanidad vive con un permanente sentimiento de misterio. Está en la tercera dimensión tratando de comprender qué hay más allá. Los seres humanos llevan el registro de su historia desde dos perspectivas diferentes, la ciencia y la religión. De la mano de ambas, la humanidad ha ido tejiendo el hilo de su origen. A la ciencia le corresponde tejer el hilo físico, lo comprobable, lo teórico, y a la religión se le permite entrar en el territorio de lo místico, de lo no físico, de lo incomprobable. Ambas han aportado su visión del origen de la vida y de la humanidad, visiones con las cuales se ha ido tejiendo la historia y el entendimiento del origen del ser humano. Existe una gran variedad de religiones, de las cuales el catolicismo, el cristianismo y el islamismo son las más extendidas geográficamente. El hinduismo, el budismo y la religión china permanecen dentro de sus respectivos territorios, los países más poblados del planeta, donde son practicadas por miles de millones de personas. Todo es cíclico. Los mayas lo han comprendido todo, por eso se retiraron del proyecto Atlántida, establecieron conexión con Quetzalcóatl y abrieron un puente de conexión con Agartha para sostener la vibración del rayo azul zafiro en esas tierras que hoy se conocen como México. Tierras que guardan el dolor de la caída original a través de la representación del arquetipo del guerrero. Qué difícil puede ser para la conciencia llegar al entendimiento del amor incondicional y lograr sostenerlo dentro de la dualidad, en donde la conciencia se percibe a sí misma separada, desconectada, aislada. Los mayas nos dicen que la maestría de la dualidad se logra cuando eres capaz de no sentir ningún tipo de rechazo hacia lo que ven tus ojos. Qué complicado es eso cuando las emociones se identifican con aquello que se ve, o cuando tu vida o lo que amas está en riesgo o ha sido lastimado. En el 2017, el año en el que finalmente publiqué mi primer libro, Lemuria, fui secuestrado en la Ciudad de México, justo antes de partir hacia Colombia, a donde me dirigía para visitar la Sierra Nevada de Santa Marta, en la que la ballena madre nos guiaría para trabajar en la sanación de la herida de separación de la energía femenina y masculina, la herida de la caída original. La noche previa al viaje, mientras me encontraba ya en el hotel preparándome para dormir, recibí una llamada de la recepción. No entendí muy bien lo que me dijeron, así que acepté la llamada y respondí. Con frecuencia no entiendo lo que las personas me dicen. Escucho ruidos o palabras inexistentes, o no entiendo de qué me están hablando porque no suelo captar el doble sentido.
Comunicarme me resulta un desafío, por ello suelo evitar las interacciones humanas. Ornai me ayuda mucho en ese aspecto, pero en esa ocasión no había ido conmigo al viaje, así que acepté la llamada. Me comenzó a hablar un hombre con una voz muy agresiva que se hacía llamar comandante. Me dijo que encendiera la televisión y pusiera un canal de noticias. Lo hice y la noticia que había era sobre un tiroteo de narcotraficantes. Me dijo que él era uno de ellos y que tenía que dejar en ese momento el hotel si quería seguir con vida. Me pidió mi número de móvil e inocentemente se lo di. Me llamó y desde ahí ya no me dejó ir. Estuve 5 días encerrado en un hotel. Quienes me secuestraron únicamente secuestraron mi mente. Me manipularon y mediante lo que me decían y me hacían escuchar, me hicieron creer que eran narcotraficantes y que me iban a matar. Me fueron pidiendo dinero para mantenerme con vida. Les entregué todos mis ahorros. Fue muy traumático. Aunque físicamente nunca estuve en peligro, lo que me dijeron y escuché me hizo sentir que estaba frente a la maldad misma. No comprendía cómo pueden existir personas que vivan para causarles dolor y daño a los demás. Me insultaron, me amenazaron de muerte y me describieron todos los distintos tipos de tortura con los que me podrían atormentar. Fui al extremo mismo del miedo y el dolor, pero en ningún momento sentí odio o disgusto hacia ellos. A medida que conversaba con ellos podía ver que en el fondo, incluso en esas personas, hay luz. Mientras tanto, en mi corazón me preguntaba por qué me estaba sucediendo eso. El viaje a la selva fue lo más intenso que habíamos vivido por sostener la memoria de Lemuria, pero esta experiencia no se quedaba atrás. Durante esos días Ornai y Aralai no supieron nada de mí. Todo el mundo me creía muerto o prisionero en algún remoto lugar. A Ornai le llovieron mensajes de personas que le decían que me habían visto en tal o cual parte, pero yo estaba en un hotel en Ciudad de México, irónicamente en una habitación con el número 33. Fueron 5 días sin dormir, sin comer, en el miedo más profundo. Cuando intentaba comunicarme con la ballena madre, con el Maestro Jesús o con cualquiera de mis guías, nadie respondía. Solo Merlín estuvo ahí conmigo diciéndome que todo estaría bien, que confiara. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo. No sabía que había sido secuestrado bajo una modalidad llamada secuestro virtual, en la que lo único que está retenido es tu mente. Pero los secuestradores sabían en qué hotel estaba y en cualquier momento podían ir a por mí. Ornai y Aralai me rescataron con la ayuda de la red de personas que en todo el mundo se preocuparon por mí. Giselle y Fernando, nuestros queridos hermanitos de Argentina, les pusieron en contacto con una persona en Ciudad de México, y gracias a ella recibimos la ayuda de un cuerpo que es algo así como el FBI mexicano. Fue una locura, digno de una película. La sacerdotisa rescatando al guerrero. Esa experiencia me enseñó que es posible vivir en el más profundo miedo y dolor sin sentir odio y sin culpar a los demás por lo que te sucede. Comprendí que aquello que me quitaron yo lo habría quitado en alguna otra línea de tiempo. Entonces entendí que todo es perfecto, que el universo crea el equilibrio a través de sus leyes de la manera perfecta. No somos víctimas, somos creadores y cada situación la hemos creado nosotros mismos. Esa realidad me la había creado yo mismo con toda la culpa y la falta de merecimiento que me acomplejan desde que soy niño. Cuando, al sentirme rechazado por mi madre y no conocer a mi padre, creí y sentí que algo estaba mal en mí. Desde entonces he vivido toda mi vida saboteando mi propia felicidad y creando mis situaciones desastrosas. ¿Te has sentido así? ¿Has pensado alguna vez que no eres suficiente? ¿Que tus padres no te amaron? Esa es la herida de la caída original, que tal vez sanará cuando comencemos a permitirnos ser felices y a aceptar que lo merecemos.
Esa es la maestría de la sala de los espejos.